El 2020 está siendo un año de récord, de pura fantasía. En junio, el Instituto Internacional Financiero informó que el total de las deudas públicas, empresariales, financieras y de las familias de todo el planeta llegó al máximo histórico de 258 billones de dólares en el primer cuatrimestre del 2020. Es decir, la deuda supone el 331% del PIB mundial, lo triplica. Pero bueno, en España tampoco os penséis que las cosas mejoran mucho, obviamente. La crisis del coronavirus ha añadido 32.000 millones de euros a la deuda de las administraciones públicas, hasta llegar al récord histórico de 1.289.905 millones de euros, más del 100% del PIB mundial. Es decir, que para poder pagar esta deuda deberíamos dar toda la riqueza del país producida en un año, y seguramente aún tendríamos que poner un poquitín más. Pero estas cifras no son nuevas en estas tierras. ¿Qué es la deuda pública? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Para qué sirven realmente los intereses? ¿Deberíamos pagarla? Hoy, en CoinETV, vamos a lo que más duele, a los bolsillos, al dinero, a las perricas. Así que, ya saben, deuda pública. ¿Quién paga la cuenta? Dentro vídeo. La deuda y la banca, una historia de amor. Uno de los actores principales en este peliculón, que es la deuda pública, es la banca y el entramado financiero mundial. Pero, ¿cómo funciona un banco? De manera sencilla, podríamos decir que el banco es un negocio que vive de prestar dinero a los demás a cambio de un precio, es decir, lo que se conoce como los tipos de interés. Y los bancos centrales de cada zona son los encargados de producir dinero legal, es decir, real, que se puede tocar, que inyectan en la economía a través de los bancos privados por un módico precio. Pero los bancos centrales no son los únicos que pueden crear dinero. Los bancos privados, a través del dinero en efectivo que depositan sus clientes en sus cuentas, convierten el dinero legal, el dinero real, en dinero bancario, ficticio, que no existe, que no se puede tocar. Y esto es gracias al sistema de reserva fraccionaria, un sistema en el que los bancos guardan un porcentaje del dinero depositado por sus clientes, mientras que el resto lo invierten o lo prestan con unos intereses. Y cuando ese dinero es prestado a otro cliente y este lo vuelve a depositar inicialmente en su cuenta, porque no lo va a tener todo debajo del colchón, el sistema vuelve a empezar. Y este efecto expansivo es lo que se conoce como multiplicador monetario, la forma en la que los bancos crean y multiplican dinero bancario, como ya hemos dicho, que no existe y que está continuamente prestándose. Se trata de un sistema que funciona como una rueda. A través del dinero prestado se podrá llevar a cabo una actividad productiva, la cual en un futuro generará riqueza real con la que los clientes podrán devolver el préstamo. Pero depender del futuro tiene sus inconvenientes y el sistema se tambalea ante crisis económicas que hacen caer la producción o ante burbujas económicas que realmente eran actividades extrafinanciadas pero que no generaban una riqueza real. La deuda es el elixir de los bancos y deudores podemos ser todos, yo, tú, tu primo, hasta en el propio Estado. Así que podríamos definir la deuda pública como la cantidad de dinero que un Estado ha pedido prestado y lo devolverá en un plazo determinado con unos intereses. Los Estados pueden pedir dinero por múltiples motivos. Para financiar grandes inversiones, porque necesitan efectivo para hacer frente a pagos cercanos, o para financiar los déficits cuando los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos. Y es el mercado privado, representado por fondos de inversiones, grandes empresas, bancos, otros estados, los que compran unos valores que el Estado pone en venta para conseguir ese dinero extra que necesita. Pero las cosas no son tan sencillas como parece, ya que no nos olvidemos, vivimos en un sistema donde la especulación es la ley y el mercado privado no ha tenido ningún reparo en aprovecharse de los países con mayor necesidad de endeudamiento mediante intereses elevadísimos, como fue el caso del Estado español. Deuda ilegítima, socializar las pérdidas y privatizar el beneficio. En 1927, el jurista Alexander Sack definía la deuda odiosa como aquella contraída por los estados en contra de los intereses de la mayoría y cuyos acreedores lo sabían con certeza, vamos, que sabían que esa deuda no iba a ser buena para nadie. Por lo tanto, según Sack, las deudas odiosas son ilegítimas y la población está en su derecho a negarse a hacerse cargo de ella. Para ver si nuestra deuda actual es odiosa o ilegítima, tendremos que echar un poco la vista atrás. Los felices años 90, los primeros de los 2000. Todo parecía que iba bien, el mercado de la vivienda era un auténtico filón
y la demanda y el precio de la vivienda no paraba de subir. Y obviamente ni las constructoras ni los bancos iban a dejar pasar esa oportunidad. Y así comenzó un desfile de hipotecas y de créditos sin ningún tipo de control ni propio de los bancos ni institucional por parte del gobierno. Ya os lo podéis imaginar, la máquina de multiplicar dinero bancario estaba que echaba humo y ya se encargaría el futuro de devolverlo en forma de dinero real. Pero el futuro llegó 2008 y la burbuja explotó. Las viviendas ya no se vendían al mismo ritmo y los precios bajaron. Las constructoras no podían venderlas y empezaron a tener problemas para devolver los préstamos y muchas finalmente quebraron. La quiebra del sector inmobiliario se llevó por delante el resto de la economía, atacando primero a los trabajadores de la construcción y después al resto de sectores económicos al disminuir la producción y el consumo. Estábamos en crisis y miles de familias fueron desahuciadas. Los créditos ya no se devolvían y los bancos acumularon una gran cantidad de activos tóxicos, es decir, viviendas que habían perdido su valor o hipotecas con una alta improbabilidad de impago. Y además, los préstamos interbancarios se suspendieron, además de que los bancos ya no daban ni hipotecas ni créditos por muchos avales que tuvieras. Estábamos ante una crisis de liquidez y un mercado financiero paralizado, muy cercano a una quiebra que impediría devolver el dinero a sus clientes que en algún momento lo utilizaron para financiar esas hipotecas. Pero tranquilos y tranquilas, el gobierno del PSOE primero y después del PP acudieron como Superman a salvar el sistema financiero con dinero público. El gobierno creó un banco malo que se dedicó a comprar esos créditos e hipotecas basuras que habían acumulado los bancos, la Sareb, que podéis conocer más de ella en este vídeo. Además, también nacionalizó Bankia, entre otras medidas. ¿Y cuánto costó esta pequeña broma? En 2019, el Banco de España cifró el rescate a la banca en 65.000 millones de euros. Poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Y de aquel rescate, estos lodos. En 2013, Rajoy prometía esto. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. Muchísimas gracias. Sin embargo, a fecha de 31 de diciembre de 2017, apenas se habían recuperado 5.150 millones de euros. Podemos deducir entonces que la deuda generada a partir de la crisis económica es una deuda odiosa, ilegítima, que se generó a través de la especulación, la irresponsabilidad y la corrupción de la banca. Socializamos las pérdidas, sí, pero no vimos ni un solo beneficio. ¿Es la deuda una estafa? ¿Y cómo afectó la decisión del rescate a la deuda pública y a los presupuestos generales del Estado? Antes de 2008, el porcentaje de los presupuestos del Estado destinado a pagar la deuda no llegaba al 15%. Sin embargo, año tras año fue creciendo hasta situarse en torno al 25%. Esto quiere decir que 1 de 4 euros de nuestros impuestos no van destinados a pagar hospitales, colegios o la pensión de tu abuelo, sino a saldar alguna deuda que tengamos con algún grupo inversor o algún país extranjero. ¿Y por qué se ha producido ese aumento del gasto público para pagar la deuda? Además de salvarle el culo a la banca, la explosión de la burbuja inmobiliaria trajo consigo una crisis económica brutal que disminuyó los ingresos del Estado y aumentó los gastos, sobre todo a partir de las prestaciones por desempleo. De este déficit increscendo había que cubrirlo pidiendo más dinero, pero la deuda es como una bola de nieve. Cuanto más deuda pidas, más intereses tendrás que pagar y más te costará pagar esa deuda. Además, en 2011, la Unión Europea presionó al Estado español para que modificara el artículo 135 de la Constitución española, que priorizaba el pago de la deuda frente a todo lo demás. Es decir, primero pagas lo que te toca ese año de deuda, que, por cierto, mucha le pertenece a países europeos, qué casualidad, y ya con lo que te sobra te apañas para repartirlo. Además, esta modificación también ponía un límite al endeudamiento público. Por tanto, la única opción para hacer frente a los gastos no financieros, aquellos que no conllevan un pago a la deuda, tenía que ser o aumentando la presión fiscal, es decir, subiendo los impuestos, o recortando los gastos. Y obviamente ya sabemos qué eligió el gobierno. Y es aquí donde nos encontramos ante el efecto perverso de la deuda sobre el gasto social. Por mucho que se recortase el gasto social, el gasto público, los déficits se seguían generando, ya que todavía estábamos pagando intereses y deudas que habíamos pedido para pagar deudas anteriores de hace años, por lo que el porcentaje de los presupuestos generales dedicado al pago de la deuda no paraba de aumentar y por tanto, si algo aumenta, otra cosa tiene que disminuir y seguía recortándose así el gasto social. Pero los políticos y los medios de comunicación seguían empeñados en seguir culpando al presunto estado de bienestar
de este exceso de deuda y por tanto justificando así unos recortes injustos y crueles. El gasto social no es el problema es el gasto de la deuda. ¿Pagar o no pagar? La deuda pública no solo es un negocio con el que especulan y se lucran multinacionales, fondos de inversión, bancos y otros países. También es una herramienta de dominación para controlar la economía de otros estados. Un claro ejemplo son los países del sur global, cuya deuda alcanza los 3 billones de dólares y cuyos acreedores desde hace décadas imponen duras medidas de ajuste presupuestario que conllevan privatizaciones, recortes, venta de bienes públicos, disminución de los ingresos fiscales. Y es que el sistema de deuda pública es la gran apuesta del sistema capitalista que no puede vivir si no es desposeyendo la riqueza del otro y controlándolo. La deuda pública es la losa que impide el desarrollo de los pueblos, pues no permite canalizar esos recursos hacia las necesidades prioritarias de la población. Además, impide realizar otras medidas drásticas, como impuestos a grandes fortunas, congelar gastos militares, nacionalizar sectores estratégicos, porque cuando debes, son otros los que deciden por ti. Y ya lo hemos visto, el Estado español no se libra de ello. ¿Qué es el artículo 135? ¿Qué son las reformas laborales? ¿Qué es la privatización de algunos sectores? ¿Qué fue el rescate a la banca? Instrucciones directas de lo que se tenía que hacer si se quería seguir recibiendo dinero. La deuda pública es un arma contra la soberanía de los pueblos. La deuda contraída por el Estado español durante la crisis económica fue una estafa. Fue una deuda ilegítima que ha condenado la vida de generaciones. Y una auditoría creíble y transparente debería explicar las causas y encontrar a los culpables. No pagar la deuda va mucho más allá de no devolver el dinero y sus intereses. Es la propuesta radical que cuestiona los cimientos del sistema. Porque no se podrá deshacer una década de privatizaciones, de recortes y de reformas impopulares sin destruir el peso que nos aplasta. Y solamente la unión popular será la que nos permita elegir si esta vez no pagamos la cuenta de los otros. Un beso y hasta la próxima. Ahora bien, ¿esto se va a pagar? No, posible. A no ser que digamos que el estómago de los españoles queda clausurado durante 50 años. A partir de ahí se come y claro, así pagamos.